¿Quién es mejor, Kiske o Deris? ¿Hansen usa peluca? ¿Está Halloween en su mejor momento? Si eres metalero, a menos de que hayas estado viviendo bajo una roca durante los últimos 3 años, sabes que Helloween está reunida con casi toda su formación. No solo la original, sino absolutamente toda su formación. Bueno, casi. Pumpkins United es la nueva formación, subtítulo, nombre temporal, que ya más bien parece nombre permanente para Helloween. La banda tiene los 3 vocalistas históricos, a Kai Hansen, que es guitarrista y cantante fundador, a Michael Kiske, la voz más amada por los fans, y a Andreas Deris, el hombre que cuando Helloween se vio en su hora más oscura, supo cómo entrar a la banda, ponerse los pantalones y sacar el show adelante. Es el showman por naturaleza, el perfect gentleman. Esta formación es ideal y muy especial no solo para nosotros los fans, sino también para la banda. Por un lado tienes a Kiske, Hansen y Deris repartiéndose 2 horas y media de show, haciendo que los cantantes conserven y distribuyan mejor su estamina para poder aguantar no solo durante todo el show, sino durante toda la gira. Antes, cuando estaba solo Deris, podía escucharse un claro desgaste a lo largo del concierto, desafinaciones y hasta una voz ya medio muerta. Pero no me nieguen que ahora que tiene a Kiske como dupla directa y a Hansen cubriendo toda una sección del concierto, los 3 suenan lo mejor posible todo el tiempo. Por otro lado, el público también se gana. Disfruta de cómo sonaba en el disco original, cómo suena ahora y cómo hubiera sonado si tal o cual integrante hubiera grabado tal o cual disco. La puesta en escena es excepcional. No solo sientes que casi todos se amistaron, sino que ves que lo disfrutan. La cara de Groskopf cuando estaba tocando el Keeper of the Seven Keys, brother, me hizo botar una lagrimita. Sin embargo, digo que casi todos se amistaron porque hubieron 2 ex integrantes a los que no llamaron para nada y quedaron completamente excluidos. Ex integrantes que tuvieron toda una carrera con la banda. Porque a Roland Grappow y Uli Kush ni los llamaron. ¿Pero por qué? O sea, siempre se ha rumoreado que a Weikat, que prácticamente es quien tiene el mando en Helloween, no le gustó el rumbo musical que estaban tomando en The Dark Ride y por eso los votaron. Un tema de egos quizás. Pero este tipo de roces ya los habían tenido también con otros integrantes. Hasta Mr. Ego estaba dedicada al señor Kiske y no pasaba nada. Es más, tuve la oportunidad de conocer y trabajar con Roland Grappow antes de que saliera el Pumpkins, el disco con canciones de Helloween que sacó con Masterplan en 2017. Y la verdad, no nos habló cosas malas de Helloween, no entró mucho en ese tema, no nos rajó. Pero por el otro lado vemos a Andy Deris declarando a la prensa que no quiere calabazas podridas en la banda. Ya pues. No me voy a meter más en el tema, pero sí me parece mal ahí Helloween por no invitar a Uli Kush y a Roland Grappow a la gira del Pumpkins United. Me parece irrespetuoso al menos no mencionar o invitar a gente que ha dado más de una década de su vida a la banda. Lo que sí me parece más que correcto es el tributo que se le hace a Ingo, el ex baterista de la banda, que descansa en paz, y me pareció muy entretenida la parte de las calabacitas Seth y Doc, y toda la interacción y animaciones hechas por la gente de Easy Rabbit, la compañía de diseño que está además formada por fans de Helloween y trabaja con disqueras como Nuclear Blast, Frontier Records y la revista Burn. Se nota mucho de lejos que ahora Helloween tiene todo un equipo de marketing y management detrás. Easy Rabbit ya venía trabajando con Helloween desde la promoción del disco anterior. Es más, habían hecho un libro tributo a Helloween que está siendo comercializado por Nuclear Blast, el famoso Hellbook. Además me parece que Easy Rabbit ha devuelto a Helloween ese toque juguetón que la banda había perdido un poco. No olvidemos que Helloween es la banda de Eagle Fly Free, épico y poderoso, pero también es la banda de Rise and Fall, de Dr. Steen, en donde las líricas tienen un tinte mucho más relajado y no por eso menos pensado. Helloween es a king for 1000 years, pero también es the perfect gentleman. En fin,
La banda parece que está pasando por su mejor momento. Están haciendo un gran negocio gracias a un excelente planeamiento que pocas veces se ve en el metal y mucho menos en el power metal. Y podrás decirme con tu voz de calamardo: Pero Jorge, ¿cómo que negocio? Si el metal es pasión y convicción, hay que ser true. creo que ya estamos grandecitos. Hacer dinero no es malo, gente. Mucho menos si lo estás haciendo con algo por lo que diste sangre, sudor y lágrimas. Y finalmente es por eso que se llama industria de la música. Porque eso es lo que es, una industria que a fin de cuentas a veces nos regala joyas como esta gira hermosa que ya va a tener segunda parte una vez que acabe todo esto del coronavirus, como el single y como el nuevo disco que ya están preparando. Claro, eso sin contar la maquinaria de merchandising que al fin empezaron a aprovechar. Con las zapatillas de Halloween, la ropa de bebito de Halloween, y ya díganme ustedes si se pasaron un poco con las mascarillas de Halloween y la remera de la calabaza aplastando al coronavirus. En fin, las calabazas, al menos las que fueron llamadas, están más unidas que nunca y dispuestas a darle a su público esa carnecita que han estado esperando por más de 30 años. Bueno, eso ha sido todo por este video. Si te gustó, suscríbete, dale like, métele la campanita, bla 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 bla, y compártelo con tu amigo que dice que Kiske canta igualito que Elvis o que Kai Hansen usa peluca, cosa que nunca podremos confirmar en este canal. Y si te has soplado todo este video para ver si hago alguna imitación de Barney, recuerda que te quiero yo y tú a mí.